buenas tardes. En nombre del Grupo de Investigación y Consultorías Contables JICO, quiero darles una grata recepción a este seminario contable que en este primer video tiene como fin ambientar una conversación en torno a las ramas de la contabilidad. Es importante que nosotros como profesionales, bien sea en los diferentes campos del pensamiento y en los diferentes campos de la práctica contable, conversemos en torno a aspectos cruciales de la contabilidad. En este seminario hablaremos precisamente sobre el saber y en otros espacios hablaremos sobre el hacer, sobre la contaduría pública como profesión. Hablando de la contabilidad como saber, como disciplina neural ventral de la contaduría pública, es importante reconocer que es un campo de conocimiento rico en planteamientos y que recibe los tributos de diferentes pensadores en el contexto internacional, nacional y local. Y en esa medida es importante que nosotros generemos espacios para la conversación. El preámbulo que hacemos entonces es a este seminario contable que se hizo del día 25 de julio al 20 de agosto de manera presencial y que ahora que lo subimos al canal JICO de YouTube será de manera virtual. Este primer video entonces hace referencia a la taxonomía de la contabilidad. Hablar de las ramas de la contabilidad entonces es dar crédito a diferentes autores que han venido trabajando el tema. Es un tema muy interesante y es muy interesante para todas las disciplinas. El profesor Karl Popper, el gran pensador, él dice que las disciplinas tienen dos grandes problemas. Uno de ellos es el de la inducción, otro que tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy es el de la demarcación. La demarcación de la disciplina contable, que no solamente involucraría aspectos con otras disciplinas en relaciones multi, inter, transdisciplinarias, sino también hacia el interior de la disciplina. Entonces, estos esfuerzos taxonomizadores parten de autores como Richard Mathesis, esfuerzos por allá de 1957, 1973, del profesor Antonio Calafell en el 71, el profesor Müller, el profesor Cañivano, Montesinos, que nos plantea algunos criterios, Choi Müller, Requena, Tua, Harne, Roslender y un trabajo que conocí hace algunos años del profesor Víctor de la Cruz, gran amigo del Perú. Entonces, lo que uno observa de este inventario de posibilidades, que son algunas de las posibilidades de clasificación, de división de la contabilidad, es que si bien subyacen algunos segmentos de la contabilidad, estos aspectos están nucleados por unos fundamentos, por unos principios fundamentales que compondrían como un marco común de supuestos básicos, con un tronco robusto que tendría los otros fundamentos más visibles y unas ramas haciendo uso de una metáfora del árbol del conocimiento aplicado a lo que es la contabilidad. Entonces hablaríamos del árbol del conocimiento contable, en donde las raíces serían esos fundamentos epistemológicos interdisciplinarios, transdisciplinarios, multidisciplinarios, y sus frutos serían las diferentes aplicaciones. Dicho esto, uno tendría que decir que esos marcos respecto a las disciplinas podrían ser definidos desde el punto de vista intelectual o desde un punto de vista mucho más
profesional práctico. Y uno observa en algunas de las clasificaciones esas tendencias. Algunos son proclives a plantear las ramas de la contabilidad como aplicaciones y muchos de ellos caen en el concepto de rama de la contabilidad como un sistema contable. Y la idea de sistema contable pues muchas veces nos ubica en un plano menestral, que es esencialmente un plano desde el cual nosotros definimos unos supuestos básicos, pero que son esencialmente para normar y son aspectos que están muy indicados para seguir unos procesos y unos procedimientos. Entonces, en ese caso, no estaríamos nosotros hablando en esta exposición de esos aspectos, sino más bien hablaríamos de las ramas del conocimiento desde una perspectiva disciplinar como marco intelectual para que nosotros concibamos la contabilidad en función de crear conocimiento, teorías, modelos, sistemas, aplicaciones, aplicativos que se pueden respaldar con normas para poder hacer ciertos ejercicios sobre la realidad, que desde la ortodoxia serían fines o actividades que estarían destinadas a describir, a explicar, pero que desde otras ópticas, desde otros enfoques, estarían tendiendo a comprender los discursos, comprender lo que se plantea y por qué se hace lo que se hace en contabilidad y a transformar la realidad para emanciparnos de esos aspectos relacionados con una práctica que somete el intelecto y muchas veces lo dogmatiza y lo anquilosa. Entonces, estos segmentos de la realidad nos imprimen, nos exigen llevar a la idea de lo que es diferenciar. Para autores como Popper, como Gadamer dice, la diferencia. ¿Qué es la diferencia? Nosotros tenemos que diferenciar esas diferentes ramas de la contabilidad. Entonces dice, es ese estado en el cual puede hablarse de la determinación. La diferencia entre dos cosas es solamente empírica y las correspondientes determinaciones extrínsecas. Entonces con esto uno podría decir que la diferencia entre esas ramas muchas veces se establece con fines de poder realizar aplicaciones, con el fin de poder hacer cosas con esas ramas. De ahí que algunos conciban que estas ramas de la contabilidad pues son solamente aplicaciones. En este planteamiento que les voy a hacer subyace lo que hemos venido desarrollando en un proyecto de investigación, Campos y Redes Contables es su denominación, con los profesores de grupo JICO adscritos al Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia. Y en ella nosotros hemos definido que las ramas tienen un aspecto común, un marco común, como lo diría Popper, que es todo lo que tiene que ver con los fundamentos de la contabilidad. Y en esa medida las ramas pues deben tener al menos 5 aspectos que son esenciales para saber si es una rama o no. Nosotros aplicamos 5 criterios para saber si una rama lo es o no lo es. El primer concepto es que esté adscrito al campo contable. Es decir, y si está adscrito al campo contable, nosotros hemos asumido que tiene que ver con dominios del discurso contable. El otro aspecto es el relacionado con el origen y la evolución. Una rama no nació ayer, una rama tiene tradición escrita y tradición oral. El otro aspecto es que tiene tradición escrita. Si tiene un origen y evolución, no nació ayer, tiene tradición escrita, que sería el tercer elemento, y tiene autores que escriben precisamente sobre esa rama. Y tendría también un aspecto de las aplicaciones. No solamente las ramas son aplicaciones, sino que la rama tiene desarrollos teóricos, desarrollos modelares, desarrollos sistémicos, desarrollos aplicativos a ciertos aspectos, problemas de la realidad para satisfacer necesidades como
disciplina en términos generales, la contabilidad. Entonces, con base en eso hemos encontrado que efectivamente la clasificación que hacen estos autores, Matesis, Calafel, el profesor Cañivano y otros, tendría sentido en hablar de contabilidad macro, de contabilidad micro, y pues hacer diferentes combinaciones. Por ejemplo, la combinación entre lo micro y lo macro, que sería una contabilidad meso. Pero aquí lo esencial es saber cuáles son esos aspectos disciplinales, cuáles son esas ramas que cumplen con ese sentido. Y lo que nosotros hemos desarrollado en este seminario es invitar a prestantes académicos, practicantes contables en diferentes organizaciones académicas y empresariales, para preguntarles si hay presencia de estos 5 criterios: la ascripción, el origen, la evolución, la tradición, los autores y las aplicaciones, que nos diría que sí existen ramas de la contabilidad. Entonces, en primera instancia se habló de la contabilidad financiera, la contabilidad en una de sus versiones financiera, que es la contabilidad patrimonial, pero hay otras expresiones de la contabilidad financiera. Y la idea es que en ese primer video, que corresponde a al primer conversatorio, se habla precisamente de la contabilidad financiera, respondiendo a algunos de estos interesantes preguntas, cuestionarios. Entonces, otro aspecto esencial que tiene que ver con las ramas es el de la contabilidad de gestión, que pues en algunos aspectos dicen que se combina en aspectos dicotómicos, en aspectos complementarios con la contabilidad financiera. La contabilidad de gestión, que se hace referencia a la contabilidad gerencial, contabilidad de costos, que en términos de definiciones pues no son lo mismo, pero sí hay que hacer unas diferenciaciones conceptuales, y en eso la disciplina tiene que seguir avanzando. Tenemos también la contabilidad pública, que uno encuentra que la contabilidad pública a veces se le reduce a contabilidad financiera, cuando la contabilidad financiera está generando unas ampliaciones fuertes que incluyen también la contabilidad de gestión, la contabilidad presupuestal y la contabilidad social. Es decir, ahí uno podría decir que hay aspectos de rupturas, pero también de acercamiento a las diferentes ramas de la contabilidad, que más que tener unas fronteras dogmáticamente definidas, tienen una serie más bien de vínculos disciplinales que las harán crecer juntas. La otra rama que se hace referencia desde el profesor Matesis es la contabilidad de planeación y presupuesto, muy importante y muy, digámoslo así, trabajada desde el punto de vista menestral. Es un compromiso de la disciplina contable, de sus practicantes, de sus académicos prestantes, darle sentido a la contabilidad de planeación y presupuesto para poder desarrollarla académicamente. Y no es solamente una cuestión de decir que la contabilidad presupuestal hace parte de la contabilidad de gestión o hace parte de la contabilidad financiera o de la contabilidad pública, sino es darle su sentido, su estatus como su campo de la disciplina contable. La otra rama es la contabilidad tributaria, muy discutida. Nosotros hemos discutido en el grupo si la contabilidad tributaria es simplemente una aplicación o es un campo que puede ser fructífero en materia de construcción de conocimiento. Nos la hemos jugado por este segundo aspecto, porque precisamente cuando hablamos de contabilidad tributaria estamos hablando de circulación de recursos en un estado, y la idea es que aprender de esa circulación de los recursos nos contribuirá a aspectos como la lucha contra la corrupción, más que concebirla desde un punto de vista técnico, mecánico, menestral. Y la última rama, que no por ser la última es la menos importante, sino que es una de las ramas más fructíferas, que algunos incluso dicen que es la más transversal de todas, esa es la discusión, es la contabilidad
social. Algunos no incluyen lo ambiental dentro de lo social, entonces hablan de la contabilidad social y la contabilidad ambiental. Y algunos sacan la contabilidad de la contabilidad social lo humano, entonces hablan de la contabilidad humana, social y ambiental. Nosotros la hemos denominado en términos generales contabilidad social. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí lo que tenemos es una discusión en si estas ramas son marcos intelectuales para desarrollar el pensamiento contable o son simplemente marcos profesionales que se fijan en lo que el profesor Carlos Luis García Casella nos enseñaba, que es la tarea. Aquí la cuestión es fijarnos más en la reflexión que en la tarea. Y ese es el objetivo de este interesante seminario contable y virtual que reúne estas diferentes miradas y nos hará conversar sobre aspectos tan importantes. Las diferentes preguntas que nosotros nos hemos hecho es, por ejemplo, en el primer caso de la adscripción al campo contable, es preguntarnos, la rama que sea la rama de la contabilidad ambiental, la rama de la contabilidad social, la rama de la contabilidad pública, de la contabilidad financiera y gestión, hace parte del conocimiento contable, tiene relación con el dominio del discurso contable, tiene relación con la circulación de riqueza y recursos, como lo planteaba en sus textos el profesor Matesis, desde la idea de que la contabilidad tiene que ver con esos aspectos relacionados con la riqueza. El otro aspecto esencial es cuándo empieza a tener vida esa rama. ¿Cuál es el libro más antiguo en esa rama en el mundo y en Colombia? ¿Qué etapas ha recorrido históricamente esa rama en el mundo y obviamente en Colombia? Algo así como hacer una historiografía de la rama. ¿Qué teorías se han planteado por parte de los académicos en esa rama? ¿Qué textos son representativos en esa rama que plantean esas teorías? ¿Y qué discusiones o controversias se presentan en esa rama? Ese es el tercer aspecto clave que nos representa criterios para saber si una rama es verdaderamente una rama o un marco intelectual. El cuarto es quiénes son los principales ejemplares o pensadores de esa rama. ¿Cuál es el país que alberga más a los autores representativos de esa rama y cuáles son las razones para que eso suceda? Y si en Colombia hay personas representativas en cada una de esas ramas a quien reconocemos. Esos reconocimientos son muy importantes y mirar si hay presencia de escuelas hasta aquí. Y la cuestión relacionada con los aplicativos, con las aplicaciones, entonces esos conocimientos, esos avances, esos modelos, esos sistemas que se diseñan se aplican a algún segmento de la realidad o a algún tipo de organización. Entonces es muy importante estos aspectos que tienen que ver con las diferentes ramas, mirar si las ramas tienen que ver con aspectos crematísticos, analizar si estos aspectos crematísticos de los cuales se ocupa la contabilidad en términos generales y en términos particulares de las ramas son aspectos de tipo relacionado con la riqueza en términos estáticos o más dinámicos, con aspectos relacionados con la dinámica y la circulación de riqueza y de recursos. Hasta aquí entonces nosotros tenemos un panorama que es muy importante para la discusión. Las disciplinas pueden ser enfocadas desde diferentes concepciones. Toda práctica social tiene su discurso. Y el discurso de esas diferentes prácticas sociales, como por ejemplo la contaduría pública, tiene un fundamento. ¿Cuál es la racionalidad que sustenta el discurso contable? Entonces uno lo que encuentra es que ese discurso contable puede tener como sustento una racionalidad disciplinaria o una racionalidad práctica. Consideramos que puede tener las dos. En el primer caso hablamos de racionalidad en función de formas de producción social de conocimiento. Nos la hemos jugado por ese enfoque, dado que lo que queremos es generar
marcos interpretativos que posibiliten el desarrollo del pensamiento contable y el desarrollo de la investigación, para que todos construyamos juntos. Entonces, cuando hablamos de disciplinas académicas, esa racionalidad disciplinaria nos lleva a pensar que lo que sucede en las disciplinas diversas, por ejemplo, en las ciencias contables, de las ciencias económicas, en donde hablamos de economía, administración, contabilidad, podríamos decir que lo que sucede en esas ciencias sucede también al interior de la contabilidad, con las ramas de la contabilidad desde el punto de vista disciplinario. ¿Qué es lo que sucede? Hay ramas que pueden ser concebidas como sistemas cerrados, igual que disciplinas. ¿Qué significa que sean ramas cerradas? ¿Qué significa que sean disciplinas cerradas? Como las personas. Son personas prejuiciosas, absolutistas, monistas, totalitaristas, que persiguen la uniformidad como criterio, que prácticamente se dogmatizan y se vuelven discriminadores. Entonces, esos son las ramas que muchas veces se cierran, pero eso más que un problema en sí de la rama, es una cuestión relacionada con el enfoque que le demos a la rama. Entonces, del enfoque que nosotros le demos a la rama como un sistema de conocimiento o como un sistema de producción social de conocimiento cerrado, pues de eso depende que nosotros podamos obtener unos u otros frutos. Pero otra forma de concebir las disciplinas también es como sistema abierto. ¿Cómo sería como sistema abierto? Sistema abierto sería que tuviera relaciones con otras disciplinas. En el caso de las ramas es que las ramas tuvieran entre ellas relaciones. Es decir, hay unas trazas, unos aspectos que le dan identidad a cada rama, pero hay otros aspectos que hacen que exista interrelación con las diferentes ramas. Entonces, en este caso, la relación entre las ramas, la contabilidad, ya se concibe, o la rama se concibe como un sistema abierto, que es racional, participativo, pluralista, relativista, persigue la diversidad como criterio, el enfoque en los saberes más que en los dogmas y las ideologías, es incluyente, y eso haría que fundamentalmente ese enfoque disciplinar nos contribuyera a muchos avances. Finalmente, otro enfoque de las ciencias y de las ramas de la contabilidad en este caso es que la ciencia se convierte, o la rama, en un abandono de su identidad. Entonces empieza a parecerse a otras disciplinas, empieza a parecerse a otros aspectos. Pero también esto tiene algo positivo, que puede convertirse en una indisciplina por cuestionar los aspectos fundamentales que se han venido dogmatizando o que han entrado en ciencia en crisis en una rama determinada de la disciplina contable. Entonces, teniendo esos tres aspectos, nosotros lo que observamos es que las diferentes ramas deberían ser sistemas abiertos que no se dogmatizaran ni que perdieran su identidad, y que más bien se fueran fortaleciendo en unas reales relaciones interdisciplinarias que pudieran hacer crecer el conocimiento y hacernos pensar y construir juntos una nueva contabilidad. Entonces, en esa medida, hacemos un llamado a construir pensamiento, a generar diversidad epistemológica, como lo decía en uno de los escritos que tuve la oportunidad de realizar. La idea es que perseguir posturas ortodoxas nos puede hacer daño. Concebir, por ejemplo, que las ramas son solamente aplicadas y que nosotros como latinoamericanos solamente tenemos es que hacer aplicaciones y pensar las ramas como aplicaciones, eso es un neocolonialismo. Pensar que nosotros podemos contribuir al desarrollo de las ramas, al desarrollo del pensamiento, a generar marcos de ideas, creo que es la gran alternativa que en este momento tenemos para generar una comunidad fuerte y sólida con base en el pensamiento. Los invito entonces a este seminario que hemos elaborado como Grupo JICO con mucho cariño, y cierro
esta invitación con una frase de Karl Popper que nos invita a hacer esa reflexión. Pues no es suficiente con que nosotros nos pongamos amañadamente de acuerdo. Tenemos que construir el diálogo, la conversación, ponernos en el lugar de los otros, construir a partir de la diversidad epistemológica y el pluralismo metodológico, y construir con alegría y con lúdica el pensamiento con nuestros estudiantes, porque somos una comunidad que cada día más se engrandece en nombre de los aspectos de tipo contable que en su esencia muestran todo un desarrollo de lo que ha sido la humanidad. Popper decía: sostengo que la ortodoxia es la muerte del conocimiento, pues el aumento del conocimiento depende por entero de la existencia del desacuerdo. Obviamente vendrán acuerdos y desacuerdos con respecto a estos planteamientos de las ramas de la contabilidad, pero ante todo queremos es generar este espacio bonito llamado Seminario Contable Virtual, conversatorio sobre las ramas de la contabilidad, para que usted los observe, los analice y nos deje un comentario. Una vez los haya realizado todos, si usted considera que ha aprendido algo de ellos, nosotros a su petición le responderemos con un certificado en el cual le habremos constatado que ha participado en este seminario. La idea es que continuemos conversando, continuemos construyendo un conocimiento que es milenario y que desde hace ya muy buen tiempo empezó su periodo científico.